un cordial saludo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Mi nombre es Graciela Pérez Coto, asesora nacional del Departamento de Evaluación de la Calidad. En esta ocasión les vamos a presentar la construcción del plan de mejoramiento para los centros unidocentes de todo el país. Este video tutorial es del plan de mejoramiento quinquenal en el modelo de evaluación de la calidad de la educación costarricense en las escuelas unidocentes de todo el país. Departamento de Evaluación de la Calidad. ¿Qué es el plan de mejoramiento quinquenal? Ahora bien, ¿qué es el PMQ? Es una secuencia de pasos que nos va a orientar a crear en los centros educativos unidocentes una cultura de calidad. El PMQ se desarrollará en un plazo de 5 años y será el resultado de los proyectos del centro educativo, mismos que van a ser definidos en el equipo núcleo coordinador de la calidad. El PMQ se confeccionará de acuerdo a las características propias del entorno inmediato donde se encuentra la escuela unidocente. ¿A qué responde el plan de mejoramiento quinquenal? La normativa vigente y marco legal. Después de haberles descrito qué es el PMQ, pasaremos a decirles cómo lo iniciamos. En primera instancia, debemos de contar con las prioridades de la administración, como lo son la normativa vigente y el marco legal. Es relevante recordar que la directriz DM 1502-1014 se establece como eje para el mejoramiento de la calidad de la educación costarricense, y es en ese ámbito que se debe utilizar como base para el mejoramiento continuo a través de la ejecución del PMQ. La política educativa y la política curricular, Acuerdo 07-64-216 del Consejo Superior de Educación. Estas deben permanecer durante la elaboración y puesta en marcha del PMQ, y en caso de generarse cambios, estos deben de reflejarse en el PMQ. Contextualización y caracterización. El PMQ responde al análisis de las circunstancias del entorno de la escuela unidocente que se relacionan entre sí. Este proceso lo conocemos como contextualización, que permite presentar las características familiares del último año cuando efectuamos la autoevaluación. Este análisis realizado previamente durante la autoevaluación refleja la realidad de los diferentes componentes que pueden modificar o alterar el centro educativo y sus usuarios, de manera positiva o negativa. De igual manera, para lograr obtener el plan de mejoramiento quinquenal acorde a la instancia educativa, es necesario establecer las particularidades o los atributos de los diferentes usuarios, mediante la caracterización de los mismos. La caracterización tiene como objetivo valorar las características del entorno inmediato de la escuela unidocente. Estos dos procesos nos darán un contexto cercano y realista de la escuela unidocente. Se pueden observar los detalles de estos dos procesos en el video tutorial de autoevaluación para centros educativos unidocentes. Misión y visión. Para finalizar, el PMQ debe responder también a la misión. ¿Qué es la misión? Es la razón del ser de la escuela unidocente. ¿Quiénes son? Visión. Aquello hacia lo que se quiere avanzar a mediano y largo plazo en la escuela unidocente. Una escuela unidocente al servicio de las familias y comprometida con la mejora continua en una gestión de calidad. Aspectos a considerar. Continuando con el PMQ, es necesario establecer qué aspectos debemos de considerar. Debemos tener presente que el objetivo fundamental de la gestión es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto el docente, para poder lograr una gestión efectiva, eficiente y eficaz, se requiere valorar los recursos que posee la escuela unidocente para así poder resolver los aciertos o fortalezas o bien mejorar. Metodología. Nos falta abordar aspectos importantes en la elaboración del plan de mejoramiento quinquenal antes de llegar a la sistematización. Ellos están inmersos en la metodología, que está conformada por 4 fases: identificación, acciones, evaluación y viabilidad. La identificación nos permite conocer las características de las escuelas unidocentes desde su autoevaluación y asegurar la consecución del plan de mejoramiento quinquenal, y de esta manera poder definir cuál es el objetivo que se pretende lograr. Acciones, priorización de acciones. Estas serán puntualizadas en el PAC. La evaluación nos va a demostrar el grado de cumplimiento y mejoramiento continuo en las escuelas unidocentes. Revisión y viabilidad. Aquí vamos a definir los recursos, costos
y otros para desarrollar los proyectos. La metodología nos brindará con claridad los aciertos o puntos de mejora que deben ser tomados en cuenta para lograr una cultura de calidad. Componentes. Esta es la parte administrativa del plan de mejoramiento quinquenal. Datos de la escuela. Nombre de la escuela unidocente, dirección regional, circuito escolar. Justificación. Se describe de manera general los resultados obtenidos en la autoevaluación, los criterios del modelo y sus respectivas áreas. Nombre de la unidocente, RIGI-VENSE. Resultados por lograr. Estos consideran las debilidades y fortalezas. Los resultados tendrán concordancia con los criterios y otros elementos del plan de mejoramiento quinquenal. Objetivo quinquenal. Es la meta o fin a la que se desea llegar o lograr. Se elabora en concordancia con los criterios del modelo. Metas en el plan de mejoramiento quinquenal. Estas tienen que ser alcanzables a 5 años, deben responder a lo que se desea cambiar, cómo hacerlo, deben ser cuantitativas, representadas en números absolutos o relativos. Estas determinan del plan de mejoramiento quinquenal y los objetivos quinquenales. ¿Quiénes van a ser los responsables? El equipo núcleo. ¿Cuáles serán las funciones principales del equipo núcleo? El seguimiento de avance en rendición de cuentas, anotar por cada objetivo quinquenal los responsables de la realización de las acciones generadas. Seguimiento en el PMQ. Permite tener la seguridad de hacer las cosas bien desde la primera vez. Se avanza en la dirección establecida desde la autoevaluación y la planificación. Es el análisis de la información. Representa informes sencillos y con la información pertinente. Evaluación. Esta corresponde a valorar si los objetivos propuestos y los resultados fueron esperados a inicio de la planificación. Preguntas generadoras. Con estas preguntas generadoras vamos finalizando nuestro PMQ. ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué compromisos adquirimos? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Cómo vamos a registrar el logro de lo propuesto y a quién vamos a informar? Estas preguntas nos permitirán tener una visión de lo propuesto, lo logrado y lo pendiente, permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad de la educación costarricense y permitiendo el desarrollo de la cultura de calidad. Es importante, antes de formular el plan de mejoramiento quinquenal, retomar los datos generados de la autoevaluación y, más importante aún, el análisis de las fortalezas y las debilidades, pues estos datos nos permiten tener la claridad de las necesidades de la escuela unidocente. Se debe retomar en este punto lo ejecutado. Pueden referirse al video tutorial de autoevaluación y específicamente al análisis de los datos. Formato del plan de mejoramiento quinquenal. Este debe ser enmarcado en modelo de calidad de la educación costarricense y para esto es necesario que contenga algunas características a saber. Como podemos ver, la parte administrativa, la cual mencionamos anteriormente. En esta se debe contar con los datos de la dirección regional, circuito escolar, nombre del supervisor del circuito, nombre del secretario o secretaria, del equipo núcleo coordinador de la calidad y la fecha de RIGI-VENSE del plan de mejoramiento quinquenal. Recordemos que este es a 5 años. También debe contener los datos de los miembros del equipo núcleo coordinador de la calidad. Ya en su seno del PMQ cuenta con diversas características que son irreemplazables y deben estar presentes en su desarrollo. La justificación, que nos permite retomar los resultados obtenidos de la autoevaluación, los criterios a plantear y las áreas de estos. Debe contener los criterios a ejecutar y los resultados que se espera obtener partiendo de cada criterio y su área. Continuamos con el indicador. Recordemos que veníamos con el criterio de cobertura y rendimiento. ¿Qué era lo que tuvimos de resultado? Nos dijimos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Aquí podemos observar 3 indicadores: de estudiantes, docentes y familias. Cantidad de estudiantes que utilizan los mecanismos de comunicación digitales e impresos para mejorar su rendimiento académico en el centro educativo. Referente a los docentes, nos dice cantidad de docentes con acciones de capacitación relacionadas con didáctica y metodologías recibidas. Las familias, cantidad de familias que establecen mecanismos de comunicación con el centro educativo
para conocer el rendimiento académico de sus hijos. Esto lo podemos observar en la página 49 de la guía para escuelas unidocentes y núcleos, donde observamos algunas preguntas generadoras para hacer estos indicadores que estamos mostrando aquí en esta presentación. Se hace primordial plasmar los indicadores que se medirán de acuerdo con los criterios seleccionados. Recordemos que el criterio que estamos trabajando es cobertura y rendimiento. Cabe destacar que este apartado guarda secuencia con el video tutorial que se llama confección de indicadores. El objetivo quinquenal debe redactarse en aras de alcanzar un resultado a 5 años, por lo cual este debe ser amplio, que permita las modificaciones y mejoras. El objetivo quinquenal es el exponente del logro a obtener o la mejoría a desarrollar. La meta nos va a permitir tener claridad en los procesos que se deben ejecutar para el logro de lo propuesto. Acciones. Establecer una estrategia de comunicación con los estudiantes y la comunidad, como por ejemplo correos electrónicos, circulares, memorándum, poner las anotaciones en el cuaderno de mensajes que van al hogar de los estudiantes. Establecer las necesidades de capacitación a los docentes en el equipo núcleo coordinador de la calidad. ¿Cómo lo podemos hacer? En la página 74 de la guía de unidocentes nos dice: establecimiento de un programa de capacitación en planeamiento escolar, mediación pedagógica y evaluación de habilidades y competencias. Actividades. Realizar una reunión al inicio de cada periodo lectivo que permite establecer una comunicación asertiva y cercana. Esto siempre lo logramos en el inicio del curso lectivo, cuando hacemos la primera reunión a los docentes, después a los padres de familia e incluso también con nuestros discentes, para esa excelente comunicación. Solicitar a la DRE una capacitación anual para los docentes del equipo núcleo coordinador de la calidad, de acuerdo con las necesidades descubiertas en temas de didáctica y comunicación. Ejemplo del plan de mejoramiento quinquenal. Antes de formular todos estos datos se han generado de la autoevaluación. ¿Cuándo tuvimos nuestras debilidades y fortalezas? ¿Qué es lo que vamos a poner en este ejemplo? Una debilidad de una escuela unidocente. Recordemos también que las fortalezas debemos de mantenerlas, tienen que asegurarse. Aquí vamos a hablar de una debilidad encontrada, como les decía anteriormente, en una escuela unidocente. ¿Cuál va a ser el criterio seleccionado? Que fue una debilidad, cobertura y rendimiento. ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a trabajar en este plan de mejoramiento quinquenal? Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Como toda planificación lleva un objetivo quinquenal. ¿Qué vamos a lograr? Que los discentes alcancen un nivel superior mínimo establecido de desempeño. Tenemos que poner una meta. ¿Cuál va a ser nuestra meta durante este plan de mejoramiento quinquenal? Mejorar el porcentaje de estudiantes con notas superiores a la mínima requerida. La meta que nos va a llevar a las acciones y actividades descritas anteriormente. Vamos a comentar aquí una acción: establecer la estrategia de comunicación con los estudiantes y la comunidad. Actividades: realizar al inicio de cada periodo lectivo que permite establecer una comunicación asertiva y cercana. Todas estas acciones, recordemos que las acciones las vamos a plantear en micro y las actividades en macro. El plazo de ejecución, como lo habíamos dicho anteriormente, el plazo de ejecución se va a realizar cada 5 años. Muchas gracias por su atención.